Hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Abel Ignacio Chuca Villarpando, perteneciente a la Universidad Mayor de San Simón en la carrera de Fisioterapia y Kinesiología, y el día de hoy les estaré explicando sobre dos patologías, artritis reumatoide y hemiplegia con sus respectivos casos clínicos. Empecemos. Y empezamos por artritis reumatoide. ¿Qué es artritis reumatoide? Es una enfermedad autoinmunitaria multisistémica, simétrica y de tipo inflamatoria en las articulaciones. Y esta afecta a diferentes tipos de articulaciones. Entre ellas tenemos las articulaciones del cuello, mandíbulas, hombros, codos, muñecas, manos, caderas, rodillas, tobillos y pies. Continuamos con lo que es el origen o causa del desarrollo de una patología, etiopatogenia. Se considera que es el resultado de la interacción de un antígeno desencadenante, este de naturaleza desconocida, y una base genética predisponente, y el factor ambiental también puede contribuir a ello. Los componentes del sistema inmunitario atacan a los tejidos blandos que revisten las articulaciones y pueden también atacar al tejido conjuntivo en muchas otras partes del organismo, como en los vasos sanguíneos y los pulmones. Finalmente, el cartílago, el hueso y los ligamentos de la articulación se erosionan, es decir, se gastan, lo que provoca deformidad, inestabilidad y fibrosis dentro de la articulación. Tenemos lo que es la fisiopatogenia, que se da por la secreción de citocinas proinflamatorias que genera la presentación de antígeno que activará los linfocitos T, lo que provoca la producción de los anticuerpos y la autoperpetuación. Epidemiología. Su prevalencia varía de acuerdo con la población de estudio, pero se encuentra en un rango de entre 0,2% y 5% en el mundo. Y si hablamos de sexo, esta se da mayormente en las mujeres. Manifestaciones clínicas que pueden sufrir las personas con dicha patología. En este caso tenemos lo que son las áreas de dolor que se dan en las articulaciones, en la espalda y los músculos. En las articulaciones se presenta debilidad, hinchazón, rigidez o sensibilidad. En todo el cuerpo se presenta como fatiga, anemia o malestar general. En la piel podemos apreciar bultos o enrojecimiento. En la mano, hinchazón o protuberancia en el dedo. También tenemos algunas comunes, como ser la boca seca, la deformidad física o sensación de hormigueo. Y llegamos a lo que es el caso clínico, que se nos presenta una paciente mujer de 35 años de edad, con ocupación estilista, con un diagnóstico médico de artritis reumatoide en su fase aguda. El motivo de consulta es el cual que manifiesta dolor, hinchazón y rigidez en las manos. Anamnesis. La paciente nos señala que antes de su último embarazo, 3 años hacia atrás, había experimentado síntomas similares, pero estos con el tiempo desaparecieron. Tras el nacimiento de su último hijo, la paciente refiere una mayor intensidad de los síntomas, encontrándose progresivamente más torpe para llevar a cabo tareas cotidianas y acciones habituales. Los síntomas eran peores por la mañana y la paciente no presenta problemas en el resto de sus articulaciones. Y nos señala también que su madre había padecido de artritis reumatoide. Tenemos lo que es el diagnóstico fisioterapéutico según la CIF. Deficiencia en las funciones estructurales de la articulación de la mano, restricción en la participación y limitación en las actividades personales, familiares y laborales.
Tenemos también lo que es el diagnóstico fisioterapéutico según la APTA. Dominio musculoesquelético, patrón E, deficiencia en movilidad articular, función motora, desempeño muscular y rango de movimiento asociados a la inflamación localizada. Por consiguiente, tenemos los objetivos del tratamiento, que vendrían a ser prevención o limitación de las deformidades, mantenimiento o recuperación de la movilidad y la estabilidad articular, mantenimiento del trofismo muscular y la reeducación funcional global. Ahora nos enfocamos en lo que es el tratamiento. Masoterapia y terapia manual. Tiene efectos sedativos, descontracturantes, circulatorios y tróficos a nivel cutáneo y muscular, contraindicada en procesos inflamatorios severos. Debe ser suave, progresiva y superficial. Las maniobras de presión y deslizamiento de los espacios interdigitales y de las eminencias tenar e hipotenar reducen las contracturas de los músculos intrínsecos. En reeducación articular, las técnicas de prevención de las rigideces articulares deben instaurarse lo más pronto posible. Para ello, aplicamos lo que es cinesiterapia pasiva en las manos, sobre todo en sentido inverso a las deformidades, insistiendo en la apertura de la primera comisura. La cinesiterapia debe ser activa y activa asistida. En la reeducación muscular, se debe solicitar a la musculatura tanto como sea posible, dentro de los límites del estado general y sin riesgo para las articulaciones y tendones afectados. Fundamentalmente, se realiza un trabajo isométrico con resistencias manuales adaptadas. Las contracciones solo se mantienen unos segundos, con periodos de reposo 2 veces más largos. Debe ser inolora y no provocar sensación de cansancio. Reeducación de la sensibilidad. Termoterapia. Aplicación de frío en periodos inflamatorios y calor fuera de estos procesos. También tenemos como una opción la parafina, que posee un efecto antiálgico de duración breve. Y por último tenemos la reeducación global, que se trabaja realizando ejercicios dirigidos hacia la funcionalidad de la articulación, mejorando las actividades de la vida diaria, proporcionando un programa de ejercicios diarios para favorecer el poder alcanzar los objetivos previstos. Como siguiente patología tenemos a la hemiplegia, que la hemiplegia es un trastorno del cuerpo del paciente, al cual se le paraliza la mitad del cuerpo. Etiología. El motivo es que una parte del cerebro se queda sin el adecuado riego sanguíneo, aunque existen diversas causas que pueden originar la hemiplegia. La más frecuente por un accidente cerebrovascular. Un ataque cerebrovascular puede ser por embolia o hemorragia. Una embolia cerebral se da cuando un coágulo de sangre obstruye una arteria. En cambio, una hemorragia se produce por una rotura de una arteria o vena que acaba produciendo un hematoma cerebral. Entre otras causas comunes encontramos las siguientes. Un golpe o lesión del cerebro, el caso más común, ya que una vez el suministro de sangre al cerebro es suficiente, se provoca una pérdida de las funciones del cerebro. Un coágulo dentro del vaso sanguíneo que bloquea la sangre. Una hemorragia de un vaso sanguíneo del cerebro. Un tumor cerebral. La diabetes. El síndrome de la migraña. Meningitis. Enfermedades hereditarias o que se presentan desde el nacimiento. Y también, por último, tenemos el síndrome de Sturge-Weber. Epidemiología. La hemiplegia no es infrecuente.
En individuos de mayor edad, la causa más común de la hemiplegia son los accidentes cerebrovasculares. En niños, la mayor parte de los casos no tienen una causa identificable y ocurren con una frecuencia de entre 1 de cada 1000 nacimientos. Los expertos indican que la mayoría de los casos de hemiplegia que ocurren hasta los 5 años deben considerarse una parálisis cerebral hasta que se demuestre lo contrario. Como por siguiente tenemos la clasificación. Existen 4 clases principales de la patología. Primero tenemos la hemiplegia cerebral, que se origina por una lesión cerebral. Como siguiente tenemos la hemiplegia espinal, que se da a raíz de lesiones en la columna vertebral. La hemiplegia facial, que es la paralización que afecta a la mitad de la cara. La hemiplegia hepástica, además de una paralización del cuerpo, esta va acompañada por movimientos espásticos de la misma área afectada. Manifestaciones clínicas que puede sufrir una persona hemipléjica. Primero tenemos los problemas para andar y mantener equilibrio. La dificultad con actividades motoras como sujetar o agarrar. La visión borrosa o débil. La dificultad para tragar o ingerir alimentos. Los problemas al deletrear. Pérdida de sensaciones en la mitad del cuerpo. Adormecimiento u hormigueo en la mitad del cuerpo. Pérdida del control del intestino y vejiga. Esto también va acompañado de una depresión o mayor sensibilidad emocional, o también con la pérdida de memoria. Caso clínico: paciente masculino con 60 años de edad, procedencia Cochabamba, Bolivia, ocupación labores de campo. Diagnóstico médico: paciente presenta hemiplegia izquierda y afectación de la marcha, por lo que estaba en silla de ruedas. En miembros superiores no presenta movilidad alguna. Motivo de consulta: recuperarse y colaborar activamente con el tratamiento. Anamnesis: él estaba cuidando a su mujer en el hospital cuando sintió que estaba mareado y le apareció una sensación de hormigueo en el brazo izquierdo. Pensando que no era importante, se fue a su casa, donde estuvo preparando la comida y posteriormente comiendo. Al terminar, se fue al campo, cogió el tractor y se puso a arar en un olivar propio. Como seguía estando mareado, decidió dejar el trabajo para otro día, el que estuviera mejor. Llegó al hogar del pensionista y le pidió una tónica para beber. Allí sintió que se le nublaba la vista y tuvo que sentarse por la incapacidad de estar de pie. Desde el hogar se fue al centro de salud, donde se encontraba su esposa. En el hospital le hicieron un reconocimiento, pero no consideraron que tuviera ninguna patología de importancia. Después se subió a la planta donde su señora para seguir cuidándola. Tras tomarse un yogur se quedó dormido. Al despertarse comprobó que ya no podía hablar. Se bajó de nuevo a urgencias del hospital y al poco tiempo ya sintió que no podía mover el brazo y la pierna izquierda. Diagnóstico fisioterapéutico según la CIF: deficiencia estructural del lado izquierdo del cuerpo, limitación en las actividades laborales, restricción en la participación. Diagnóstico fisioterapéutico según la APTA: dominio musculoesquelético, patrón D, deficiencia en movilidad articular, función motora, desempeño muscular y rango de movimientos asociados con la difusión del tejido conectivo. Dominio neuromuscular, patrón D, deficiencia en la función motora e integridad sensorial asociadas con los desórdenes no progresivos en el sistema nervioso de origen congénito o adquirida en la adolescencia o edad adulta. Dominio cardiovascular pulmonar, patrón B, deficiencia en la actividad aeróbica resistida acompañada con desacondicionamiento. Objetivos de tratamiento: mejorar la amplitud articular y fuerza muscular del miembro superior y miembro inferior afectado, evitar la sintomatología del hombro doloroso del hemipléjico, reeducación progresiva de la marcha en paralelas con andador, muleta y por último independiente, mantener la autonomía en el mayor tiempo posible y conseguir independencia en las actividades de la vida diaria. Tratamiento: durante la primera semana de tratamiento, fase flácida,
Recuperación de miembro superior. Se comienza con la cinesioterapia pasiva para ganar amplitud en los movimientos de flexión y abducción de hombro izquierdo que se encuentran limitados y para evitar adherencias articulares. Cinesiterapia activo asistida y activa libre de las extremidades del hemicuerpo afectado para conseguir la adquisición de habilidades motoras, mejorar la flexibilidad y coordinación. También tenemos que favorecer la atención mediante estímulos táctiles, auditivos, visuales desde el lateral afectado. Recuperación del miembro inferior, principalmente la función de soporte y la capacidad de desarrollar movimiento para la marcha. Ejercicios para explorar la sensibilidad de la piel mediante reconocimientos de diferentes objetos, texturas y otras sensaciones. A partir de la primera semana, cinesiterapia activa resistida de miembro superior y miembro inferior. Trabajamos específicamente en la presión de la mano y orientación del brazo afectado en el espacio, evitando compensaciones de la musculatura escapular y raquídea. Trabajamos el equilibrio en sedestación. Este se encontraba muy deteriorado debido a que sufrió el infarto cerebral, había estado en cama y silla de ruedas, por lo que se presentaba una importante hipotonomía de la musculatura paravertebral. Bueno, llegamos al final de la presentación de las dos patologías. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por la atención y que tengan un grandioso día. Hasta pronto.